Hola a todos, continuamos con el curso de Matplotlib y hoy vamos a ver los diagramas de tipo Skater o Skaterplot o diagramas de puntos, para lo cual vamos a utilizar un ejemplo que, aunque el código es bastante corto, tiene alguna complicación y además voy a introducir cosas nuevas, como es la importación de archivos CSV para leer los datasets, y además vamos a hacer el diagrama en 3D, aparte de más particularidades que vamos a ver dentro de este diagrama que vamos a hacer hoy. Nos vamos a Visual Studio Code y comenzamos a codificar .pyplot as plt. Vale, importamos pandas también para importar el archivo CSV, aunque puede hacerse de más formas, pero import numpy. Vamos a importar el archivo CSV, df igual, lo llamo así, pandas.readCSV. Le paso en primer lugar el nombre del archivo, que lo he llamado ejemplo.scat.csv, si no lo he puesto mal. Y ahora le digo use calls. Esto es qué columnas, use calls, qué columnas del archivo voy a utilizar. Entonces aquí le paso una lista con las columnas que voy a utilizar. El archivo es este, el archivo CSV, los datos del archivo CSV son estos, en los cuales son una serie de datos que van del 0 al 100, donde se recoge fuerza, velocidad, resistencia. Parece más bien para un videojuego, pero es lo mismo, son características de poblaciones. Y aquí lo que ocurre es que he puesto dos columnas con valores diferentes, en la cual fuerza 1, velocidad 1, resistencia 1, y luego dos grupos de columnas, quiero decir, fuerza 2, velocidad 2, resistencia 2. Porque esto se correspondería con los valores de fuerza, velocidad y resistencia de dos poblaciones o grupos de individuos distintos, para representarlos todos juntos con los puntos o los marcadores correspondientes en el Skaterplot, y de alguna forma diferenciarlos, o bien con el color o bien con la forma, pero poder verlos conjuntamente en las escalas para poder comparar una población con la otra. Entonces es fuerza 1, comillas, velocidad 1, resistencia 1, y ahora copio y pego. Si me funciona el ratón. Y le cambio el 1 por un 2. Velocidad 2, fuerza 2. Con lo cual he cogido todas las columnas. Vale, vamos a dibujar, vamos a generar el figure y el axis. plt.subplots. Y en este caso hemos dicho que vamos a hacer una representación en 3D, subplot. Con lo cual, en lugar de... le tenemos que decir que usamos una proyección 3D. Cuando vimos el dibujo de los colores, el ejemplo de los colores, vimos en el vídeo de los colores que hacíamos una proyección polar. Pues en este caso hacemos una proyección 3D. Entonces le pasamos aquí como parámetro projection igual, y entre comillas 3D. Lo he puesto al revés. Vale. Me marca ahí algo, pero los paréntesis también puestos, ya veremos. Bueno, ahora voy a definir un linspace para los colores entre 0 y 100, 30 valores. ¿Por qué? Porque mis conjuntos de datos, mis columnas, van del 0 al 100 y tienen 30 valores cada una.
y el color map que les pase, el mapeable que se llama el grupo de datos del que saca el mapa de colores, tiene que tener el mismo número de elementos que mis data frames. Entonces por eso le hago un linspace de 0 a 100 con 30 elementos. Ahora elijo el color. Como color podría elegir un azul, un negro, un verde, pero quiero hacer un mapa de colores en el cual según el color, dentro de un color map, el color me indique una característica, cómo varía una característica de los individuos. Entonces, en este caso, le voy a decir lo siguiente: np.raíz cuadrada de 3 por a elevado al cuadrado, donde a, hemos visto, son valores entre el 0 al 100, del 0 al 100. Y tamaño, ahora voy a explicar lo del NP, lo del tamaño y el color. NP, tamaño igual. Con el tamaño me ayudo para explicar lo que he hecho con el color. Vale, en el tamaño le digo df.fuerza, o sea, la columna fuerza 1 elevado al cuadrado, más la columna velocidad 1 elevado al cuadrado. Esto es el teorema de Pitágoras, más la columna resistencia 1 elevado al cuadrado. Y vemos que estoy sumando las tres dimensiones o las tres características, cada una va a ir representada en un eje, elevadas al cuadrado, y estoy haciendo la raíz cuadrada de la suma de ellas. Eso me da como resultado la longitud o la distancia al centro de coordenadas. Y vemos que esta fórmula que he puesto aquí es parecida. ¿Por qué he puesto esta fórmula? Porque quiero que, o sea, estos son la A, son valores del 0 al 100 y elevados al cuadrado, como aquí, son valores del 0 al 100 al cuadrado y sumado 3 veces. Porque aquí el máximo valor que puedo tener es la fuerza puede ser 100, la velocidad 100, la resistencia 100. Lo máximo es que esto sea 100, 100 y 100 al cuadrado y 3 veces, que es lo mismo que hago aquí. Y luego la raíz cuadrada. Con eso consigo que el color map que represente tenga el mismo rango que puedo obtener teniendo el mínimo o el máximo en todas las características de la población. Vale, le digo ahora L1 y esto es para representar la población 1. Luego voy a hacer lo mismo con la población 2. AX igual skater y le paso como datos primero el dataset, los datos, la columna, sí, cierta, del eje X, que va a ser la fuerza, luego el eje de las Y's, que va a ser la velocidad 1, y luego el eje de las Z's, que va a ser la resistencia 1. Como color, ¿qué le paso? Pues el color que he definido aquí, esta escala de colores a la que le voy a aplicar un color map. Antes voy a ponerle el size, el tamaño que he definido aquí. Luego voy a jugar un poco con los tamaños para que veamos cómo pueden variar. Y el color map le voy a decir de momento HSV, aunque luego lo voy a cambiar. Y ahora voy a diferenciar las dos poblaciones con los marcadores. A los individuos de esta población, los que corresponden con velocidad 1, resistencia 1 y fuerza 1, les voy a poner pues un circulito con una O. Vale, y de momento aquí. Luego voy a ir incluyendo más cosas. Y ahora voy a poner las etiquetas en los ejes. Entonces, AX set, X label, fuerza, AX set
y label. Otra vez velocidad. Y ax.set z-label fuerza. No, resistencia. Vale. Vale, de momento voy a imprimir así. Tengo que hacer una cosa porque me va a dar un error, si no. Este archivo lo acabo de abrir, no lo he guardado en ningún sitio. Lo tengo que guardar en la misma carpeta en la que tengo este archivo CSV. Entonces, Save As. Y lo tengo que guardar aquí donde tengo otro con el mismo nombre, pero vale. Y ahora ya me encontrará el CSV, si no, no lo encontraría. Está importando, por eso tarda. Cuando se le manda importar varias librerías de estas, tarda un rato. También depende de la conexión y el ordenador. Además me ha dado un error porque he puesto useCalls, no, useCalls. Vale, me ha dado otro error porque no es ejemplos cat, es ejemplos cat 2. Y ahora ya me ha representado lo que he dibujado aquí. Y vemos que tenemos, bueno, vemos varias cosas. Un eje en 3 dimensiones y los puntitos aquí dibujados. Los ejes, el eje de las X, del 0 aquí, hacia el 100. El eje de las Y, cuyo 0 está aquí, cosa que, bueno, yo estoy acostumbrado a verlo en matemáticas, en representaciones matemáticas, el eje aquí en el centro y este eje abrirse hacia afuera y este abrirse hacia este lado. Y las zetas, que las representa aquí hacia arriba, de abajo hacia arriba. Si se quiere representar el punto 0 como el punto, esa esquina de dentro, ahí ubicado el origen de coordenadas, hay un método, hay una forma que voy a escribir, pero ya adelanto que no funciona, pero es que la pone el manual. Pero en el propio manual advierte que las 3 dimensiones en Matplotlib funcionan, dan muchos bugs y hay que buscar otras formas de hacer las cosas. Lo he hecho, no me da error, pero lo que ha hecho ha sido, no me ha invertido el eje que yo quería, sino que me ha invertido este y lo ha puesto como no quiero, sino al revés. Yo quiero que el centro esté ahí. Y diréis, bueno, pues si invirtiendo el Y te lo cambia así, si inviertes el X te cambiará el otro como quieres. Pues no. Lo que hace es dejarme los dos mal, con el centro aquí. Invierta el X o invierta el Y. Entonces este método no nos vale. Y lo que hay que hacer, o una solución posible, es usar ilim ax.set ilim, defino el límite y lo pongo de 100 a 0. Y observar cómo ahora el 0 se va a poner aquí, 0, 0, 0, en ese punto. Ejecutar, y aquí está, el 0 en los 3 ejes está en esa esquina de interior, que es como yo lo quería ver, por lo menos en este caso. Vale, hemos resuelto una cuestión, vamos a ver más. Vemos que, claro, yo quiero ver esto de unos colores y que el color me defina, de momento, a qué distancia se encuentra esto del centro. No me vale con eso, o sea, aquí me está representando unas transparencias, o eso u otra cosa, vamos a ver ahora. Estas transparencias me estorban, porque no me dejan apreciar bien cuál es el color exactamente que tengo. Entonces, para quitar las transparencias en los que salen por defecto en los diagramas en 3 dimensiones, lo que tengo que escribir es dipt shade, profundidad de sombra, igual false. Y con eso
nos elimina las transparencias. Bien, ya hemos resuelto otra cuestión. Vale. Vemos, aquí estamos jugando con los tamaños y con los colores. Claro, si le ponemos lo mismo a los dos, como prácticamente hemos hecho, a los dos tipos de características, pues no vemos mucho. Yo lo que puedo a lo mejor querer con el color, pues a lo mejor es cómo cambia la fuerza, porque en este diagrama en 3D no hay una buena visión de profundidad. Entonces, si quiero ver cómo cambia la fuerza, cuál está más, o sobre todo en este eje es en el que peor se ve. O sea, que este punto se vea más hacia allá, por ejemplo, este y estos dos, ¿cuál está más fuera? No se aprecia claramente. O sea, y en el eje de las X igual. ¿Cómo sabes este punto dónde está exactamente? O uno de los que están aquí abiertos, este puede estar pegado aquí. Puede tener un 0 en el eje de las X y estar justamente pegado a esa pared, o puede estar muy salido hacia afuera en todos los ejes. Entonces, si por ejemplo en el eje de las X quiero que me lo distinga, que me lo diferencie por color, pues le paso fuerza 1, claro, df punto fuerza 1. Según la escala que tengo en esa columna. Entonces ahora ya me diferencia por color según cómo esté de separado en el eje de las X. ¿De acuerdo? Entonces, cuanto más cerca de esta pared, de este 0, esté, más se va a parecer a un cierto color. Ahora vamos a ver cuál. Y para tener una referencia de cómo varían los colores, para eso podemos utilizar una cosa que ya vimos, que es el color bar. Y tenemos que pasarle algo que pueda identificar, que es los mismos elementos cuyo color estamos definiendo, que es el L1. Y ahora sabemos que se corresponde, los que están aquí son más pequeños, y a medida que avanzan en esta escala, la fuerza o este eje es mayor. Según se mire, pues parece que algunos no coinciden la posición, pero es por la mala visión 3D que da esta representación. No da una visión 3D buena. Entonces esto va en franjas, como en lonchas, según el eje de la fuerza. Así va cambiando el color. Vale, voy a poner, que para eso lo hice, un L2, o sea, los individuos de la otra población, para lo cual copio y pego, y estos tienen las mismas características, pero, o sea, fuerza, velocidad y resistencia, pero tienen unas mediciones distintas. Sin embargo, como color le dejo el mismo. Como tamaño también en tamaño, aquí le tengo que definir un tamaño 2. Y su tamaño va a ser la misma fórmula que este. Igual fuerza 2 al cuadrado, velocidad 2 al cuadrado. Y así me los coloca. Vale, pero ahora mismo, como lo he copiado y lo he pegado, pues no sabemos cuál es de una población y de otra. Pues para eso les cambiamos, por ejemplo, la forma. Les ponemos una V a la de la nueva población, que es un triangulito hacia abajo, y aquí está. Así sabemos que los de una población son los círculos, los de la otra población son las Vs. Y lo mismo, según sea mayor o menos, o sea, el tamaño va a depender de esta fórmula que le hemos pasado aquí. Lo que pasa es que esta fórmula, pues igual no se distingue. Claro, la diferencia de tamaño aquí no es muy grande. ¿Cómo podemos corregir eso? Pues podemos pasarlo a una escala un poco distinta. Entonces le podemos decir que todo esto nos lo eleve al cuadrado. Pero así van a quedar, o sea, al ser cuadrático, varían de manera distinta. Entonces va a haber más diferencia entre ellos.
Pero eso lo tenemos que hacer a los dos. Y poca diferencia he visto aquí. X al cuadrado. Claro. Poca diferencia porque aquí no había cambiado el tamaño. Tamaño 2. Claro, este tamaño es desproporcionado. ¿Cómo corregimos eso a su vez? Pues todo esto que tenemos aquí dentro, lo que podemos hacer es, le pongo otro paréntesis, ahí va, en este sentido, y lo divido, pues por ejemplo, entre 4, con lo cual lo hace 4 veces más pequeño, y luego lo eleva al cuadrado, y así consigo que sea más diferente, los pequeños son más pequeños, los grandes más grandes. Consigo que haya más diferencia entre grandes y pequeños. A ver cómo queda. Siguen siendo muy grandes, pues lo divido entre 8. 8, 8. Vale, ahora ya se ve más diferencia entre unos y otros. Vemos como aquí estos están más pequeños y algunos se hacen más grandes. Y ahora sí que claramente, o más claramente que antes, vemos cuáles están más separados del centro. Los más grandes están más hacia afuera y los más pequeños están dentro, con la raíz cuadrada de la suma de sus características al cuadrado más pequeña. O sea, su dimensión total, su separación del centro, que depende de las 3 características, es más pequeña, está más cerca del centro. Puedo diferenciarlo todavía más, dividiéndolo entre 15, por ejemplo, y elevándolo al cubo. Así es todavía más la diferencia. No es que sean más grandes o más pequeños, sino que son más diferentes entre sí los grandes de los pequeños. Va a quedar, alguno se va a hacer muy grande. Bueno, vemos que así los pequeños son muy pequeños, quedan aquí vemos, y los grandes, bueno, esto lo puedo hacer un poco más, pues entre 18. Lo reduzco un poco. Vemos que algunos son muy pequeños, tienen todas sus dimensiones muy pequeñas, y otros grandes, tienen todas sus dimensiones grandes. Así con el tamaño nos hacemos una idea. Y con el color vemos la fuerza, dónde está cada uno respecto a la fuerza, según la escala de color. Si le cambio el CMAP y le pongo uno más monocromático, pues según que cambie, según más claro o más oscuro, pues veo más rápidamente cómo aumenta o disminuye cada uno de ellos, en función de una característica. Tamaño, fuerza, map. Claro, le he dicho fuerza 1, este es fuerza 2. Ahora sí, porque ya quedaban fuera de su sitio. Así vemos como los que están más cerca del eje de las X, que tienen aquí más cerca de este 0, pues son de un color más oscuro, y se van aclarando y volviendo más brillantes a medida que se acercan al 100 en la fuerza. Eso no significa que en otras dimensiones, si son más grandes, pues su tamaño es más grande. Y el tamaño, como digo, representa lo que se alejan, digamos la combinación de las 3 características, y la forma nos dice de qué población es cada uno. Así podemos comparar distintos elementos, distintos individuos de distintas poblaciones, y dentro de ello distintas características entre sí, y verlas en un vistazo. Vale, podríamos querer ver, en vez de en función de la fuerza, pues de la resistencia. Resistencia 2 y resistencia 1. Y ahora el color irá cambiando de abajo hacia arriba. Eso, los que tienen más oscuro están más abajo, los que tienen más claro están más arriba. Vemos que este color bar me está tapando aquí la etiqueta de resistencia. Podríamos moverla, pero eso lo vamos a hacer en el vídeo, lo vamos a ver en el vídeo en el que veamos, o en los vídeos en los que veamos cómo dibujar varios axes en un mismo figure. Porque no quiero anticiparme a eso, pues vamos a dejarlo esto así, y ya moveremos la barra cuando veamos cómo dibujar varias figuras en una misma.
Y con esto lo dejamos aquí.